Continuar. Ya que tenemos el análisis de datos y tenemos ya imaginemos que ya acabamos, ya hicimos la selección, ya tenemos los artículos, ya hicimos el resumen, la extracción de datos, ya hicimos nuestro Excel, tenemos, generalmente hay que pensar que los metaanálisis eh, tenemos que ser estrictos con que se parezcan mucho, mucho, mucho los estudios de donde se obtienen los datos para que se puedan comparar. Entonces no queremos comparar un rubio con un moreno, sino queremos que todos sean muy semejantes en cuanto a cómo se obtuvieron los datos. De eso depende que los hallazgos que encontremos sean este, válidos y tengan certeza. Entonces, mucho de esto lo vamos a ver, nada más es para que recordar los de Cochrane. eh, Esta es la metodología Cochrane, que implica lo que ya vimos un poquito: desarrollar una pregunta, planificar los métodos, redactar y publicar el protocolo, desarrollar la búsqueda, realizar la búsqueda. Aquí es como la estrategia de búsqueda. Aquí seleccionamos los estudios, lo que estamos haciendo con el tamizaje, recopilamos los datos, evaluamos el riesgo de sesgo y ya llegamos a esta sección donde ya con los datos extraídos vamos a analizar los datos e interpretar los hallazgos y finalmente la publicación, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos aquí es cuando hacemos o no hacemos un metaanálisis. La revisión narrativa, que la revisión narrativa es cuando nosotros hacemos esta descripción de cada uno de los artículos, los agrupamos a lo mejor por tema, por lo tipo que evaluaron, y entonces decimos, bueno, encontramos el estudio de fulanito, que evaluó los dislépticos y encontró cambios significativos en la depresión, ¿no? Y que coincide también con los hallazgos de tal. Bueno, esa revisión narrativa realmente no tiene limitaciones en que se pueda realizar. Podemos mencionar los sesgos de los artículos y también las limitaciones, pero finalmente vamos a tener ahí los eventos. Entonces, cuando tenemos estudios que son muy similares, y esos estudios tienen que ser tan similares para que literal los juntemos y combinemos sus resultados para obtener una muestra más grande. Y eso va a hacer que tengamos mejor precisión de resultados. Siempre una muestra más grande, siempre va a dar como resultado que tengamos mejor precisión en tanto errores, sesgos o significancia. Y evaluemos también el número necesario a tratar. ¿Qué quiere decir el número necesario a tratar? De pronto, para encontrar la diferencia entre la presencia de un evento o no evento, se supone que hacemos un cálculo de muestra. Entonces, el cálculo de muestra nos dice cuántos sujetos necesitas para encontrar un valor significativo en lo que estás buscando. Bueno, en este caso, vamos a poder hacer un cálculo de cuántos sujetos necesitamos para evaluar el riesgo o la OR, o el riesgo relativo, de que se presente un evento contra un no evento. Y aquí viene una fórmula de cómo se puede obtener. Esto es importante no para que lo hagamos nosotros así como vamos a ver cuándo necesitamos para hacer nuestro estudio, no, sino cuando hacemos un metaanálisis, de pronto podemos decir, ay, tenemos una muestra súper chiquita, ¿será suficiente para encontrar el evento y el no evento? Y con este cálculo podemos decidir si son suficientes o no. Y de eso nos puede ayudar a decidir si hacemos metaanálisis o no. Si la muestra es muy chiquita, a lo mejor dices, pues es que ni vale la pena hacer metaanálisis, porque es claro que no tenemos una representatividad de lo que podría ocurrir. Y entonces, como pueden ver, finalmente el cálculo tiene que ver con esta tabla de 2 por 2, que es algo que muy frecuentemente van a ver en estadística y que tiene que ver con casos y no casos. Y como ustedes conocen bien, aquí podemos obtener tanto la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo, el predictivo positivo y también la razón de riesgos y cuando es una muestra o ORs si es, perdón, cuando es una población o OR si es una muestra. Entonces, mucho de esto tiene que ver primero cuando tengamos los estudios. La primera punto a tratar
es que los estudios que evaluemos, de preferencia, y vamos a ver que no es tan fácil en el área de salud mental o en el área de salud, que sean estudios aleatorizados. Ya los estudios comparativos ya nos meten un sesgo cuando no son aleatorizados. ¿Por qué? Porque finalmente necesitamos tener que la maniobra sea asignada al azar para saber que no fue por una elección, ya desde ahí un sesgo. Si tenemos estudios aleatorizados, nuestro nivel de evidencia va a ser muy alta, pero no quiere decir que los no aleatorizados o los estudios comparativos vamos a dejarlos de lado. También los podemos evaluar, pero ya iniciamos con un nivel de certeza bajito. Los niveles de certeza es qué tanto a tu metaanálisis le puedes creer. ¿Por qué? Porque finalmente tú puedes salir con un metaanálisis muy bonito, que tenga ¿se acuerdan de esta navecita con un tamaño del efecto muy claro hacia un lado? Pero el origen de esto quizás fueron estudios no aleatorizados, sino casos y controles. Y eso finalmente hace que ya, aunque tú tengas un tamaño del efecto muy grande, no sea tan certezo, no sea tan de alguna manera decirlo, tan real como si fueran aleatorizados. Entonces, el nivel de certeza es con que yo empecé, ¿no? Digamos que el nivel de certeza se mide en 4 circulitos. Estos circulitos ahorita lo vamos a ver cómo son en un artículo. El nivel 4 es el mayor nivel de certeza de, híjole, está muy buenos todos los estudios donde sacaste tu metaanálisis. Esto le queremos mucho. Si te dice que este medicamento funciona, es que de verdad funciona. Después puede haber 3, que es nivel de certeza moderada, 2 es baja y 1 es baja. Aquí la tragedia es que poquitas cosas suben el nivel de certeza y casi todo lo baja. ¿Por qué? Porque queremos tener como estudios muy estrictos para creer que realmente está pasando algo. Después vamos a evaluar el nivel de sesgo. Si yo cuando hago la evaluación de sesgo resulta que tengo puros rojos y amarillos, digo, ay, el estudio de origen pues también no están, tienen muchos sesgos en cuanto al conflicto de intereses, no se le autorizó adecuadamente la asignación, no se encubrió, todos se daban cuenta de que estaban recibiendo. Entonces dices, bueno, eso ya nos baja. Que haya efectos indirectos. Por ejemplo, si yo estoy evaluando depresión y ansiedad y estoy usando antidepresivos contra ketamina, pero resulta que por alguna razón tengo población hospitalizada y donde estoy evaluando también que tengan cáncer, no sé. Entonces el fenómeno es indirecto y eso ya, la pregunta pico no es como que hay muchos factores confusores que pueden meter ruido y que no puede ser tan limpia la pregunta, que no es que exactamente el antidepresivo esté causando el efecto o lo que estoy comparando, sino que puede haber otro factor que meta ruido. ¿Qué más vamos a evaluar? La inconsistencia. Cada uno de estos, ¿se acuerdan? Son estudios individuales en la gráfica de metaanálisis. Y si yo tengo navecitas de uno y otro lado, moviéndose aleatoriamente, quiere decir que no hay una tendencia en los estudios. Y eso ya me preocupa porque pareciera que no son consistentes entre sí. ¿Qué otra cosa voy a ver? Que esta extensión del resultado del tamaño del efecto, ¿se acuerdan que entre más ancho es el rombo, entre más larga es la línea, menos le creo? ¿Qué quiere decir? Que la medida es menos imprecisa, el intervalo de confianza es muy grande y que toca finalmente el rango de error, ¿no? Entonces, esto es imprecisión. Todas tocan el rango de error y además son muy largas. Y luego hay algo que se llama sesgo de publicación. Este sesgo de publicación, generalmente la distribución de una muestra, hagan en cuenta que forma un arbolito de Navidad y son esferitas cada uno de los estudios. Cuando yo no he encontrado todos los estudios, voy a ver esto. O quiere decir que se están publicando solo estudios positivos y los estudios negativos no están siendo aceptados o me falta buscar. El ideal es que yo encuentre, esto se produce en Repan, o sea, esta gráfica, que yo encuentre un arbolito de Navidad simétrico. Si lo encuentro así, quiere decir que me faltaron estudios de encontrar. Y finalmente voy a tener
tres dominios que me pueden elevar el nivel de certeza, que es que a mayor dosis tengamos mayor respuesta. Estos son dominios de causalidad, donde dice lo que estás evaluando si está produciendo el efecto, que haya un efecto amplio a lo largo del tiempo y que finalmente cuando quitamos los factores confusores, aumente el tamaño del efecto. Después de que aplicamos de esta medida todo esto, podemos o bajarlo con esto o subirlo solamente uno si presenta todo esto. Entonces, esto es parte de ya lo que hacemos con resultados. Esta va a ser la última sección. Y esto se los digo nada más para como adelantar este análisis, pero esto ya lo hacemos con los resultados del metaanálisis. Además, esto lo vamos a sumar, a resumir en resumen de evidencia, que es lo que aparece en los artículos Cochrane. Entonces, el resumen de evidencia, por ejemplo, este es una psicoterapia como cuidado adjunto comparado con cuidado usual, sola para tratamiento en depresión resistente en adultos, efectos a corto plazo. Entonces, van a ver que en el resumen de evidencia aparece el título del artículo, bueno, de la revisión sistemática, como lo que está evaluando, psicoterapia como un cuidado usual adjunto, comparado solo con tratamiento de depresión de adultos. Vean que aquí tenemos pacientes o población otra vez, preguntas pico, adultos con tratamiento de depresión resistente al tratamiento, es los pacientes. En primer o segundo cuidado, nivel de atención, la intervención es psicoterapia como tratamiento usual y la comparación es el tratamiento usual solo, ¿no? O sea, psicoterapia más, supongo que el fármaco. Y entonces, aquí lo que ponen son los desenlaces que ellos evaluaron. Aquí imagínense que ponemos cada uno, por ejemplo, es síntomas depresivos autorreportados a corto tiempo por escala de Beck, a los 6 meses, síntomas depresivos con la escala de calidad de vida, también a los 6 meses, y síntomas depresivos observados y síntomas depresivos con la escala de Hamilton. ¿Por qué vienen diferentes escalas? Porque son diferentes artículos. Entonces habrá artículos que tomaron Beck, escala de calidad de vida, escala de Hamilton y pérdidas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tamaños del efecto, el riesgo con, con tratamiento igual y riesgo con psicoterapia. Riesgo entendido como cuántos casos se presentan con cada uno. Y aquí vamos a tener que, como vean que tenemos la diferencia de medias, es decir, cuánto mejoraban o bajaban con respecto a lo otro, cada uno de los desenlaces. Y el tamaño del efecto relativo. Es relativo porque ya están sumando varios estudios. Entonces, vamos a ver que aquí hablan del coeficiente del intervalo de confianza. Recuerden que el intervalo de confianza no tiene que pasar por 1 para que sea significativo. Y la diferencia de medias estandarizada, menos 0.4. Y la que no es estandarizada, la diferencia de medias nada más. Y el riesgo relativo. El número de participantes, y aquí ven que tenemos 575 sujetos de 5 ensayos clínicos aleatorizados, 635 de 6 ensayos clínicos aleatorizados y 482 de 2 ensayos clínicos aleatorizados, 193 de 4 ensayos clínicos y 698 de 6. Aquí ya tenemos, por eso son 5 estudios. La calidad de la evidencia, que es lo que estábamos viendo abajo de grade. Grade es una calificación para decir qué tan de buena calidad es tu estudio, ¿no? Vean que aparece moderada, 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 baja y alta. Y vean cómo aquí tenemos los 4 circulitos, tienen una división ahí en medio, como de cuartitos. Y entonces, por esto es moderada, si se fijan, le falta uno, le falta uno, le falta uno, y le faltan dos, y tiene todos. Y los comentarios, todos los 6 estudios fueron combinados. Por ejemplo, había 4 estudios muy grandes donde la mayor parte eran mujeres. Dice, bueno, entonces eso tómenlo en cuenta. 3 tenían terapia cognitivo-conductual individual
y terapia de grupo DBT, junto con individual. Hay un estudio muy grandote, por ejemplo, en esto, desde Reino Unido y uno muy pequeño de Canadá. La mayor parte fueron evaluados ciegos, usaron diferentes tipos de psicoterapia, aquí ponen cuáles, y generalmente todos los datos fueron reportados en los estudios. Algunos fueron por proxy, por aceptabilidad, y puede ser que lo que está diciendo es que generalmente es una terapia buena, bien aceptada, ¿no? Por, por, este, por los pacientes. Entonces pueden ver que este es el resumen de todos los hallazgos de esta revisión sistemática. Ya, incluso si se fijan, ya no tuvimos que leer nada, nada más ya con los datos, este, vamos sacando este resultado. Y ahora les voy a enseñar un poquito de lo que estábamos revisando la vez pasada, que tiene que ver con cómo se ve en un artículo. Este es un artículo de Cochrane. Los artículos de Cochrane son artículos enormes, enormes. Estamos hablando de que son 100 hojas, 200 hojas. Este está chiquito, entre comillas, porque la pregunta pico, me voy a regresar un poquito, son 94 hojas. Es S-adenosilmetionina para depresión en adultos. Y explica como todo lo que es el marco teórico, un poquito los análisis que hicieron, las comparaciones, y nos vamos a detener justo en cada uno de estos son los artículos bueno, de introducción más bien, el objetivo de la revisión, y vean aquí, luego salió el resumen de hallazgos. Quiero saber qué pasó en el artículo, me voy aquí. Entonces, tenemos pacientes, intervención, comparación y desenlace. Eficacia entendida como el cambio de la línea basal y tratamiento al fin de la depresión y la escala. Y vean que tenemos monoterapia con placebo o monoterapia con el S-adenilmetionina. 142 sujetos, 2 estudios. La calidad de la evidencia es muy baja. Vean que ya, aunque haya que significancia, va a estar muy bajita. El tamaño del efecto es no significativo. Vean qué pasa. En este caso, al punto 46 pasa el negativo por el 0. Eh, la aceptabilidad son 140, los mismos dos estudios. No hay estadísticas, no hay significancia estadística en la diferencia entre aceptabilidad con el placebo contra con el medicamento. Y la proporción de participantes que respondieron al tratamiento, que es más de 50% de reducción de depresión, no fue significativo. Con esto, nada más viendo esto, por participantes que hicieron remisión, tampoco fue significativa. ¿Ustedes recomiendan, así nada más viendo este resumen, recomiendan esa adenosylmetionina como monoterapia para la depresión? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo usamos o si leen esto y le preguntan, oye, quiero ver si esto me lo tomo? ¿Se lo recomendarían para su mamá? Mm, Pues hay varios que dicen que la calidad de la evidencia es baja, que no es estadísticamente significativo. Entonces, pues parece que no. Ajá, literal. Dices, pues con estos 2 estudios de 140 sujetos, pues no parece ni que haga diferencia en responder y que es igual de aceptable que un placebo. Y dices, pues como que tenemos un placebo aquí en cierres, ¿no? Y generalmente es una manera de evaluar rápidamente, de una manera más estricta incluso, porque de pronto si nos quedamos con las tablitas, imaginen que esta tablita, esto con la gráfica, decimos, está súper padre porque el tiempo del efecto está enorme. Sí, sí, pero la calidad de la evidencia de origen, por ejemplo, si nos quedáramos con esto, bueno, aquí se ve claramente que no es significativo.
porque está tocando, aparece, si toca esta línea, es no significativo. Este también no es significativo, que es de la aceptabilidad. Bueno, no hay ninguna, ¿verdad? Ok. Si por alguna extraña razón hubiera una de estas gráficas que este rombito, concuérdese que es el resultado del metaanálisis de los dos estudios que hay aquí arriba, estuviera muy, muy bueno y estuviera hasta acá y los mejora el favor a adenosine-metionina, resulta que el origen de es más bien de mala calidad. Y eso dices, bueno, aunque tú me salgas con que el efecto es muy bueno, el estudio de origen tenía muchos sesgos, era un estudio comparativo, no era aleatorizado, entonces yo no puedo confiar en que, aunque esté el tamaño del efecto muy grande, pues no es tan bueno pues si fuera un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Y eso es especialmente importante porque se implica como saltar un punto. Nosotros podemos hacer incluso esa evaluación, ellos ya lo hicieron, pero vean, por ejemplo, que más o menos los sesgos que tenían en cuanto a secuencia aleatoria, asignación, personal, que los participantes estuvieran ciegos y selección de otros, parecía que no, estaba bien, más que de pronto había datos incompletos. Y después, vean que aquí tenemos ya los estudios que no entraron en el metaanálisis, que estos son la revisión narrativa, porque precisamente estaban muy sesgados y bueno, si lo meto esto ya a lo mejor ni siquiera están bien seleccionados para integrarlos, ¿no? Y otra cosa que me salió por ahí volando, y es algo importante, todos los artículos que ya leamos el texto completo y que incluyamos en la revisión narrativa, hay que de esos filtrar qué va a entrar a metaanálisis. Si se fijan, aquí entraron varios a la revisión narrativa, pero ya metaanálisis solamente fueron dos. Y es un poquito lo que vemos aquí. Entonces, aquí fueron 8 estudios incluidos, pero a metaanálisis solamente dos. ¿Por qué? Porque son los estudios que eran mucho más limpios metodológicamente y que se podían comparar entre sí. Seguramente los otros no se podían comparar. ¿Dudas de este aspecto? Luego es mucha información, pero No, doctor, que por ahora no. Em, pero más o menos me voy dando una idea, ¿no? De cómo podría quedar el resultado al final, ¿no? Ojalá que exacto. sí vaya a dar revisión narrativa, digo, para este metaanálisis, pero pues si no, como habíamos dicho, pues se quedaría en revisión narrativa, ¿no? Ojalá que sí de para... Sí, ahora sí que depende un poquito, y no es o sea, no es responsabilidad nuestra, ¿no? Depende de la calidad de los Claro, estudios que existan, que dé. Muy bien, entonces vamos a dejarlo por aquí. Es importante que esta es como la parte ya de redondear, ¿no? De qué conclusión sacamos. La siguiente sesión va a ser el 28 y vamos a ver cómo aplicamos en la clínica estos hallazgos, ¿no? ¿Cómo hacemos esta interpretación del metaanálisis ya en la parte clínica, en la parte que pareciera que es donde vamos a usarlo más? Y mientras seguimos haciendo ahora sí que la extracción de los resúmenes de los artículos y como delimitando bien la estrategia de búsqueda.